Hola a todos y bienvenidos a este video en el que evaluaremos algunos aspectos introductorios generales de la embriología. Para ello, iniciaremos por una somera introducción en la que hablaremos por qué es importante estudiar la embriología, por qué es valiosa en nuestra praxis clínica y utilizaremos un ejemplo histórico bastante llamativo para ello. Posteriormente, evaluaremos temas interesantes sobre la gametogénesis y los ciclos reproductivos o ciclos reproductores femeninos, para finalizar evaluando algunos apartes importantes sobre la fecundación, la implantación y la gastrulación. Ahora, ¿por qué es importante estudiar el desarrollo? Primero nos permite conocer el origen de las estructuras y entender qué es lo normal para poder identificar lo anormal en un paciente. Adicionalmente, nos permite entender cómo se produce y cómo migran los tejidos para producir órganos durante la vida fetal o la vida in útero, para asimismo entender la localización de los órganos en el adulto. Finalmente, más importante, nos permite comprender que varios tejidos se forman al mismo tiempo y con la intervención de los mismos genes. Por tanto, un defecto en un tejido podría indicar que exista un defecto diferente en otro tejido. Ahora, ¿por qué es importante que tengamos en cuenta estos apartes que acabo de mencionar en nuestra praxis clínica? Desde la década de 1960 hemos hecho un sinnúmero de estudios en modelos animales que han clarificado la relación entre los factores ambientales, los fármacos y los llamados factores genéticos durante el desarrollo in útero de un individuo. En 1953, dos farmacéuticas, una en Suiza, Ciba, y una alemana, Grünenthal, desarrollaron o sintetizaron casi al tiempo un compuesto conocido como alfa-N-ftalimido-glutarimida o talidomida. Este fármaco ha sido famoso y creó una brecha histórica en el estudio de la embriología, sobre todo de la embriología humana, y le devolvió la importancia a una antigua ciencia que conocíamos como teratología. Teratos, monstruo, logía, estudio. La teratología por muchos años estuvo relegada a la exposición de especímenes raros en museos abiertos al público. En este punto cambió completamente la perspectiva. Grünenthal abrió el mercado, introdujo en 1957 al mercado la talidomida con unas ventajas bastante interesantes en relación con otros medicamentos que utilizábamos en ese momento, como sedantes o digamos analgésicos durante el embarazo, que eran los barbitúricos. Decían que inducía un sueño prácticamente fisiológico y se considera un medicamento totalmente seguro por dos razones. Primero, las sobredosis accidentales o intencionales no eran mortales en las pacientes que lo consumían. Y segundo, estudios experimentales en animales nunca pudieron demostrar o nunca pudieron determinar lo que conocemos como la DL50. La DL50 es la dosis administrada en animales a la que el 50% de la población fallece o muestra síntomas de intoxicación. Por aquello, digamos que la talidomida se consideró un medicamento atóxico. El 18 de noviembre de 1961, el doctor Winkin Lenz, y un mes después, en diciembre del 61, otro médico, un obstetra australiano, William McBride, relacionaron la talidomida con graves efectos teratógenos. Este medicamento se asociaba a agenesia de una o más extremidades, conocemos esto como amelia, ausencia de los huesos largos, ¿sí?, en las extremidades que hacen que únicamente la porción distal de la extremidad se inserte al tronco, lo conocemos como focomelia, o alteraciones más grandes como sirenomieles. Estas enfermedades nos llevaron a replantear la investigación en este aspecto y a descubrir que no solamente la talidomida, sino muchos otros fármacos utilizados durante mucho tiempo estaban asociados al desarrollo de alteraciones del desarrollo que conllevaban deformidades, teratos, monstruos. Podemos concluir entonces que reconocer la embriología como una herramienta en nuestra praxis clínica nos permitirá, como médicos, proteger al ser en formación y tratar las anormalidades que se puedan presentar. Ahora, recordemos entonces que un ser humano se forma en 40 semanas, o lo que conocemos como 9 meses lunares. Y eso lo dividimos en 3 trimestres. El primer trimestre es el trimestre en el que se le da forma al cuerpo.
el periodo organogenético, el periodo embrionario, que ocupa las semanas 3 a 8, y después de la semana 9 en adelante inicia el periodo que conocemos como periodo de desarrollo fetal. Durante el segundo trimestre hay un crecimiento rápido del feto y un pulimiento de muchas estructuras que veremos más adelante. Y durante el tercer trimestre, finalmente, este organismo dentro del útero producirá una serie de anexos y grasa para protegerse del entorno ulterior con el que se encontrará después del parto. Como les comenté, iniciaremos entonces por la producción de gametos, que son las células sexuales especializadas que permiten crear esta nueva vida que estudiamos desde el punto de vista de la embriología. Entonces, los gametos como células sexuales especializadas se dividen en dos tipos, el masculino y el femenino. Para estos videos y para estos temas, siempre que hablemos de masculino, macho, hombre, traduzcámoslo como si estuviéramos hablando de un ser vivo que en su composición cromosómica presenta los cromosomas X y Y. Y cuando hablemos de femenino, mujer, hembra, traduzcámoslo a una composición génica que incluye cromosomas XX. Todos los gametos se producen por meiosis, pero hay algunas salvedades que debemos hacer en esto. Todos los gametos se derivan de células germinales primordiales, CGPs, que se forman siempre en el epiblasto durante la segunda semana de desarrollo. Estas células inicialmente se desplazan por la estría primitiva durante lo que conocemos como gastrulación, el último tema que veremos en este video, y migran hacia la pared del saco vitelino. Luego, durante la cuarta semana, estas células vuelven a migrar de la pared del saco vitelino hacia las gónadas en desarrollo, es decir, hacia el punto donde estarán localizadas en el adulto de forma definitiva. A ellas llegan más o menos hacia la quinta semana. En ese momento, las divisiones mitóticas son considerables, es decir, durante toda la migración, los gametos masculinos y femeninos se reproducen por mitosis, aumentando el número o el pool de células que van a producir después los gametos. Siempre sucede eso y en ambos sexos. En la preparación para la fecundación, las células germinales pasan por el proceso de gametogénesis, que es lo que vamos a hablar en este momento. Esto no sucede durante la vida fetal. Este proceso ya incluye meiosis para disminuir el número de cromosomas a un número haploide y un cromosoma sexual, y lo que conocemos como citodiferenciación para completar su maduración. ¿Listo? La meiosis de ambos tipos de gametos, masculinos y femeninos, ocurre en momentos distintos de la vida y de misma forma la producción de gametos. ¿Sí? La espermatogénesis inicia en la pubertad y virtualmente no culmina nunca, no termina nunca. En las mujeres, la ovogénesis inicia en la pubertad y se detiene en la menopausia. En el caso de las mujeres, ese momento de la pubertad que conocemos como menarquia o primera menstruación es el que marca el primer ciclo reproductor que trae consigo la creación de un ovocito secundario. Los gametos, sabemos, están producidos para un proceso de fertilización en la que ambos gametos, un masculino y uno femenino, se fusionarán. En ese punto restauraremos el número diploide de cromosomas y tendremos una nueva vida con material genético recombinado proveniente de sus dos padres. ¿Cómo se producen los gametos? Tenemos una línea en rojo, clarísima, para los ovocitos y una línea en azul para los espermatozoides o espermatocitos. El nombre espermatozoide es el nombre utilizado para el espermatocito maduro o espermatocito secundario, ya móvil. En el caso de los ovocitos, fíjense ustedes, tenemos varias etapas en las que se van produciendo cuerpos polares. Aquí a este lado la vemos en gris. ¿Sí? Eso obedece a que el ovocito secundario en el momento de la fecundación es el único que aporta citoplasma para las dos células que se van a formar del cigoto y las siguientes divisiones hasta que se dé la implantación, como vamos a ver más adelante. De ahí la importancia de que este ovocito maduro centralice una gran cantidad de citoplasma. Mientras que los espermatozoides básicamente entregan material genético, vamos a ver más adelante que no es lo único, pero es lo mayoritario. En ellos realmente lo importante es poder moverse, poder capacitarse y poder fecundar el ovocito.
¿Por qué es importante el proceso meiótico? Porque mantiene el número de cromosomas constante y asegura una distribución aleatoria de los cromosomas maternos y paternos en los gametos. Eso también va acompañado de un proceso de recombinación del material genético, o sea, segmentos cromosómicos que se entrecruzan, que básicamente, como ya sabemos, evitan problemas genéticos. Palabras más, palabras menos. Ahora, cuando hablamos de la ovogenia, es decir, la producción de gametos femeninos, este proceso se divide desde una sola que conocemos como ovogonia hasta una sola que conocemos como ovocito maduro. Como ya sabemos, se producen varios cuerpos polares en el camino y un solo ovocito maduro de cada ovogonia será útil o será fecundable. Este proceso inicia antes del nacimiento. Fíjense que me acabo de contradecir con lo que dije hace 2 minutos. Pero no se reinicia sino hasta la pubertad. Desde antes del nacimiento y hasta la pubertad de una mujer no puede quedar en estado de embarazo porque no hay ovocitos secundarios. Y finalmente se continúa hasta la menopausia. No sabemos que ya por desbalances hormonales distintos se detiene el ciclo reproductor. Ahora, durante la vida fetal, las ovogonias, como mencioné antes, proliferan por mitosis, aumentan su número y se detienen en el momento del parto. De ahí que muchas abuelas nos comentan que las mujeres nacen con el número de ovocitos contados. Ahora, junto antes del nacimiento, las ovogonias aumentan de tamaño y pasan de conocerse como ovogonias a ovocitos primarios. Al nacer, esas células, ¿sí? El ovocito primario, desarrolla una capa de células epiteliales planas que se conocerá como el folículo primordial, que permanecerá en estasis hasta la pubertad, cuando por acción de diferentes hormonas cambie de nombre a folículo primario, las células cambien de conformación, crezcan en número y formen lo que conocemos como granulosa y zona pelúcida, que son las que ya le cambiarán el nombre a ese folículo por folículo secundario, en el que encontramos un ovocito secundario, un ovocito maduro y una serie de células alrededor, granulosa y zona pelúcida. ¿Cómo se da este proceso? Como les acabo de contar, hay una primera división meiótica en la vida fetal. La profase termina en la adolescencia con la ovulación y de nuevo se detiene, lo vamos a ver más adelante. La segunda división meiótica única y exclusivamente se completa si el ovocito secundario es fecundado, o sea, si aparece el pronúcleo del espermatozoide o el pronúcleo masculino. En el caso de la espermatogenia el proceso es bastante diferente. Algunas cosas comunes: espermatogonias a espermatozoide maduro. Esta, a diferencia de la otra, inicia en la pubertad y nunca se detiene, a excepción de ciertos casos de andropausia. En la madurez, esta célula es muy móvil, si está bien desarrollada, y es capaz de nadar libremente. Ahora, importante, recordemos que la conformación cromosómica de la mujer incluye 2 cromosomas XXX. La conformación cromosómica del hombre incluye un cromosoma X y un cromosoma Y. Es decir, el gameto que define el sexo del embrión o del cigoto que se va a producir y el nuevo feto y la nueva vida que vamos a desarrollar después de la fecundación dependerá del gameto masculino, quien es capaz de tener un cromosoma sexual X o un cromosoma sexual Y. En esta imagen ven ustedes un ejemplo de un gameto masculino, un gameto femenino. Por aparte, recordemos el acrosoma, eso que ven allá arriba como un gorrito en el espermatozoide. Sí, el acrosoma es una cubierta de toda la cabeza del espermatozoide que contiene varias enzimas. Vamos a ver más adelante para qué sirve. Ahora, así como cambian de forma, los gametos tienen características diferenciadoras. Los gametos son viables por un periodo determinado de tiempo. De forma estándar, sabemos que los espermatozoides son viables por un tiempo aproximado de 48 horas. Requieren de un proceso conocido como capacitación, que se da única y exclusivamente en el sistema genital femenino para poder llevar a cabo la reacción acrosómica. Es decir, diluir el chaleco antibalas, la corona radiada que tiene el ovocito,
Un ovocito tiene una viabilidad de 12 a 24 horas, algunos autores la prolongan hasta las 48 horas, pero pueden ser congelados para prolongar su viabilidad. Cuando consideramos los ciclos reproductores femeninos, hablamos de dos procesos continuos y cíclicos en los cuales la hormona liberadora de gonadotropinas o GnRH, sintetizada por el hipotálamo, actúa sobre las células del lóbulo anterior de la hipófisis o la hipófisis anterior o adenohipófisis, la cual sintetiza y secreta gonadotropinas, que son específicamente la hormona estimulante folicular FSH, por su nombre en inglés, Follicle Stimulating Hormone, y la hormona LH, hormona luteinizante, LH por su nombre en inglés, Luteinizing Hormone. Estas dos estimulan y controlan varios cambios en un ciclo que conocemos como ciclo ovárico. Fíjense ustedes que participan varios órganos. En total hablamos del hipotálamo, la adenohipófisis, los ovarios, el útero, las trompas uterinas, la vagina como conducto, las glándulas mamarias, y varias porciones del útero, de hecho que veremos más adelante. Pues como les acabo de comentar, el hipotálamo libera GnRH que generará su efecto sobre la hipófisis anterior. Este efecto desencadena la secreción de FSH o LH. Ahora, al inicio de cada ciclo ovárico, entre 15 y 20 folículos son reclutados o son estimulados al tiempo. Esos folículos, recordemos, son primarios, o sea, preantrales. ¿Qué significa preantral? Fíjense aquí arriba que tenemos un folículo que tiene un huequito en la mitad, una ventana, eso es un antro. ¿Listo? Fíjense que el de la izquierda, más pequeño, más allá, no tiene ese espacio. ¿Listo? Entonces, esos folículos crecen bajo la influencia de la FSH, hormona estimulante folicular. La hormona no es necesaria para promover el desarrollo de los folículos primordiales hasta el folículo primario, pero si no existe, esos folículos primarios mueren y se atresian. Es decir, la FSH coge 15 o 20, básicamente los rescata de volverse atrésicos, ¿sí? Los convierte en una reserva que están en formación. En condiciones normales, cada ciclo ovárico, uno de esos folículos llegará a la etapa de madurez, es decir, de folículo secundario o folículo maduro, en el cual encontraremos obligatoriamente el ovocito secundario, el antro, una serie de células foliculares o de la granulosa, ¿sí? Que luego veremos para qué son. ¿Ok? Ahora, ese folículo que es reclutado y desarrollado y que alcanza la madurez, ¿sí? No se degenerará. Los demás se degenerarán, es decir, la mayoría de los ovocitos primarios, ovocitos inmaduros que llegan a la vida adulta en la mujer, son igual desechados y pasan por atresia. Esos terminan siendo después sustituidos por tejido conectivo que forman parte de un cuerpo que llamamos folículo atrésico. Ahora, la FSH también estimula la maduración de las células foliculares o de la granulosa, las que están alrededor del ovocito. Una vez estas se proliferan, ¿sí? Por acción de la FSH y por mediación del factor de diferenciación de crecimiento 9, GDF9, que es un miembro de la familia de los TGFs beta, las células de la teca interna y de la granulosa empiezan a producir estrógenos. Las células de la teca interna sintetizan androstenediona y testosterona, y las células de la granulosa convierten esas hormonas en estrona y 17 beta estradiol. Como consecuencia de esta síntesis de estrógenos, primero el endometrio uterino responde y entra en fase folicular o en fase proliferativa. Adicionalmente, se adelgaza el moco cervical, esto claramente para facilitar el paso de los espermatozoides, favoreciendo o facilitando la fecundación en dado caso que sea viable. Y la adenohipófisis
recibe un estímulo, un feedback, para dejar de liberar FSH en grandes cantidades y liberar LH. A la mitad del ciclo, ese pico de LH que se produce eleva las concentraciones de un factor promotor de maduración que hace que los ovocitos terminen la primera división meiótica e inicien la segunda. Estimula además la producción de progesterona en las células del estroma folicular o cuerpo lúteo o luteinización, que induce la ruptura o rotura del folículo y la subsecuente ovulación. Eso que ven justo aquí arriba. ¿Listo? Se rompe el folículo, ese tejido que queda acá se luteiniza y forma el cuerpo lúteo y el ovocito secundario sale. Justo cuando el ovocito sale bajo la influencia de FSH y LH, ese folículo vestibular crece para alcanzar un diámetro de entre 2 y 3 centímetros, convirtiéndose en un folículo de Graf. ¿Listo? Que al romperse cambia de nombre y deja un estigma dentro de la porción más superior del ovario. Eso que ven aquí arriba no se recupera completamente. Entonces, esta definición de que los ovarios tienen forma y tamaño de almendra con una cubierta lisa que se conoce como túnica albicans realmente no se da en toda la vida. Los ovarios de mujeres maduras son bastante cicatriciales. Dos motivos. Primero, una gran cantidad de folículos primarios atrésicos, de los cuales han quedado las huellas. Y segundo, los estigmas de cada uno de los ovocitos que han sido eliminados. Ahora, la concentración alta de LH incrementa también la actividad de la colagenasa, que le da origen a la primera ruptura de las fibras colágenas que circundan el folículo. De ahí la importancia de reconocer que la LH es la que genera el trigger, dispara la ovulación. Adicionalmente, producen contracciones de la pared del ovario y estimulan que la trompa o la tuba uterina empiece a presentar ciertos movimientos peristálticos. Recordemos que el ovario flota, entre comillas, dentro de la cavidad peritoneal y las fimbrias, ¿sí? Ovario, fimbrias de la trompa uterina, realmente hacen esto y lo que hacen es barrer la cubierta del ovocito. Al barrerla en conjunto con el peristaltismo que va hacia el útero, pues lo ideal es que el ovocito pase y ingrese a la trompa uterina. Ahora, cada cambio de estos es cíclico y produce cambios en el ovocito, ¿sí? En el útero, en los senos, a nivel encefálico, etc. Y siempre los cambios se verán reflejados por el endometrio. Siempre, lo que nos lleva a un segundo ciclo que conocemos como ciclo menstrual. Esto que estamos viendo acá. Eso que ven ustedes acá es el cambio que se produce en la decidua relacionado a los cambios hormonales que están más arriba. Entonces ven ustedes aquí, justo encima de mi cabeza, anaranjado y morado, las hormonas ováricas que acabamos de mencionar, que se producen en respuesta al estímulo de la adenohipófisis, siguiente gráfica arriba, azul y verde. Y esos cambios responden a los cambios que están más arriba todavía, que nos muestran los cambios del ovocito. Eso genera básicamente dos ciclos de feedback positivo y negativo que se regulan y contrarregulan de forma balanceada. El ciclo menstrual es, por otra parte, un proceso cíclico que produce cambios en el endometrio y es estimulado directamente por las hormonas, el estrógeno y la progesterona, que ya acabamos de mencionar. Ese ciclo dura aproximadamente 28 días, más o menos 5 días en el 90% de la población. No en todas las mujeres es completamente regular, no en todas las mujeres sucede en el mismo tiempo, pero para efectos generales lo dividimos en 4 fases. Una primera fase que se conoce como menstrual. En esta fase se eliminan los detritos de la decidua a través del canal vaginal, sangre, tejido endometrial, que son eliminados en conjunto con el flujo menstrual. Después de esto, y estimulada por la FSH, inicia la fase proliferativa, folicular o fase estrogénica, que dura aproximadamente 9 días. En este periodo, como acabamos de mencionar, los folículos ováricos crecen,
Se repara y se prolifera el endometrio y empieza a recuperar un grosor que puede llegar a 3 veces el inicial, que quedó el final de la fase menstrual, que quedó más arriba. Y el epitelio de superficie empieza a desarrollar una serie de glándulas y unas arterias que conocemos como arterias espirales. Son unas arterias que son ramas de la arteria uterina, que no viajan de forma paralela al tejido para irrigarle, sino que se proyectan hacia el endometrio y empiezan a generar una serie de vueltas hacia el mismo. Esto lo veremos más adelante, tiene bastante importancia. Después de esta, se da la ovulación. La siguiente fase ya no será folicular, ya será una fase lútea. También la conocemos como fase secretora. ¿Por qué? Por la aparición de progesterona. En este momento, el cuerpo lúteo que quedó en el ovario después de que se dio la ovulación está funcionando. ¿Ese cuerpo qué hace? En términos coloquiales, el cuerpo lúteo lo que hace es avisarle al encéfalo que hay un ovocito secundario viajando, esperando para ser fecundado. Si ustedes hacen cuentas, desde la ovulación hasta la implantación no hay comunicación entre ese ovocito secundario o un posible cigoto, es decir, una posible nueva vida, con el cuerpo materno. Entonces el cuerpo lúteo durante 13 días mantiene informado al cuerpo materno, básicamente diciéndole: hey, espere, pise el freno, no vaya a reiniciar el ciclo, no me vaya a generar isquemia porque no sabemos si hay una fecundación. Si a los 13 días no hay una fecundación, pasamos a la fase isquémica. Pero durante ese tiempo el endometrio también se sigue preparando para responder a esto. Entonces la red arterial y las anastomosis arteriovenosas que se forman en la decidua crece de forma importante. Supongamos que no hay fecundación. Pasaron 13 días, 14 días, no hay información de ninguna parte. El cuerpo lúteo, ¿sí?, básicamente deja de secretar progesterona. Eso genera, ¿sí?, un reinicio del ciclo. Las arterias espirales se contraen, se presenta estasis venosa, necrosis isquémica del tejido, y eso derivará en un reinicio del ciclo de nuevo a una fase menstrual, la hemorragia, pérdida de decidua, se barre todo ese tejido nuevamente y reiniciamos. Esos son los cambios que nosotros vemos de forma general, ¿sí?, en el útero materno. Ahora, supongamos que se da una fecundación. Pues primero que todo, tengamos en cuenta que la fecundación debe darse en las trompas uterinas, obligatoriamente, preferiblemente en el segmento distal que conocemos como ampolla, no en el útero. El útero está muy lejos. ¿Qué implica eso? Seguramente, si hay una fecundación en el útero, tendremos o un embarazo ectópico o una pérdida antes de que haya cualquier implantación, porque seguramente no va a haber suficiente tiempo. Ahora, los espermatozoides, recuerden, tienen que cruzar varias capas del ovocito o el óvulo para poder fecundarlo. En ese momento en el que es fecundado, el ovocito completa la meiosis 2 y el pronúcleo femenino se fusiona con el pronúcleo masculino después de haberse duplicado cada uno. Eso es importante. Una sola membrana plasmática gigantesca, 2 pronúcleos, cada uno es haploide. En conjunto tenemos 4 pronúcleos haploides, o sea, seríamos como tetraploides por un momento de tiempo en nuestro desarrollo. Justo cuando se produce eso, se da el entrecruzamiento, se crean los usos de segmentación y aparecen 2 células. A eso le conocemos como cigoto, y en ese punto se determina el sexo: XX femenino, XY masculino. Perfecto, del lado materno solamente puede haber un X, del lado paterno puede haber un X o un Y. Ahora, durante años pensamos que en la fecundación solamente se permitió la entrada de un espermatozoide. Primer error. Y segundo, pensamos que el espermatozoide solamente aportaba el pronúcleo. Sin embargo, eso es falso. Durante muchos años hicimos estudios de traits de seguimiento histórico, evolutivo, en el ADN mitocondrial. Asumíamos que las mitocondrias solamente provenían de la fase materna. Hoy en día sabemos que algunas mitocondrias paternas pueden pasar y que hasta el 13%, algunos artículos reportan más, del ADN mitocondrial puede corresponder al paterno. Ahora,
que permitan la entrada de un espermatozoide es realmente una cuestión de timing. Si dos espermatozoides entran al tiempo, ¿sí?, el ovocito secundario debería duplicar su pronúcleo de nuevo para asegurar que esos dos pronúcleos masculinos tengan match. Lo conocemos como un embarazo gemelar. Ahora, no es el único mecanismo para desarrollar embarazos gemelares. La fecundación, al igual que lo que acabamos de evaluar, también se divide en fases. Entonces, tenemos primero el viaje del espermatozoide a través de la corona radiada. Él libera hialuronidasa y con movimientos de la cola va perforando la reacción acrosómica, va perforando toda la corona que forra al ovocito. Luego cruza la zona pelúcida por medio de esterazas y justo en ese momento genera una cosa que se conoce como reacción de zona. La reacción de zona se activa cuando un espermatozoide ha penetrado la zona pelúcida de la membrana celular del ovocito secundario. Al suceder eso, toda la zona de alrededor se vuelve impermeable, se vuelve un chaleco antibalas para los demás espermatozoides y se liberan una gran cantidad de enzimas lisosómicas que básicamente asesinan todo lo que esté cerca. En ese momento se fusionan ambas membranas plasmáticas, ¿sí?, y como les acabo de decir, la cabeza, el pronúcleo y algunas mitocondrias paternas podrán ingresar a la ovocito, el citoplasma del ovocito. En ese momento se culmina la segunda división meiótica y se forma el pronúcleo femenino de la mano del masculino y como les acabo de comentar, se crea el uso de segmentación, se organiza, se entrecruza y tenemos dos nuevas células con material genético 50% paterno, 50% materno, pero recombinado. ¿Qué significa eso? Una nueva vida. Ahora, en esta imagen ustedes pueden identificar acá que eso también puede entrar. Ténganlo muy presente, las mitocondrias. ¿Cómo empieza el proceso? Dos células, una corona que evita que más espermatozoides entren y luego esas dos células empiezan a tener varias divisiones mitóticas. Recordemos que este nuevo cigoto es único genéticamente. El sexo, de nuevo, determinado por el espermatozoide, y las mitocondrias en su mayoría serán maternas. En ese momento comenzó un proceso que conocemos como la segmentación del cigoto. Se conoce como un proceso de divisiones mitóticas repetidas, que se prolonga usualmente durante las primeras 30 horas, hasta que identificamos un gran número de células en el interior que hemos denominado blastómeros. Todo esto sucede durante el tiempo que al cigoto le toma llegar por toda la trompa al útero. Al final encontramos esa estructura de aquí, que se conoce como blastocisto. El blastocisto es básicamente una reorganización de la mórula en dos tipos de blastómeros. Ya vamos a ver esto. Fíjense entonces aquí arriba tenemos el cigoto, 4 células, 8, 32, y luego fíjense que se forma un cuerpo polar a un lado. Se conoce como masa celular interna. Y alrededor de eso tenemos una coronita a la que le decimos trofoblasto, que deja una cavidad en el interior. En ese momento, las células ya no son prácticamente diferenciables. ¿Por qué? La mórula, antes de pasar a blastocisto temprano, hace un proceso que se conoce como compactación, en el cual a nivel histológico dejamos de diferenciar células y vemos bien una masa. Fíjense cómo se ve aquí abajo de la izquierda de las pantallas. Esa masa, ¿sí?, se crea básicamente para que aumente la interacción celular. Y después de eso pasamos al estadio de blastocisto maduro o tardío, en el que tenemos el polo y el trofoblasto alrededor. Entonces recordemos, la compactación es para producir una mayor interacción. Eso sucede más o menos hasta el cuarto día en el que el tejido ya llega al útero y se forma ese huequito que les acabo de mostrar en el blastocisto. Eso separa al blastómero en dos segmentos. El trofoblasto que ya vimos es una capa delgada de células alrededor que va a formar la placenta a futuro,
y el polo celular que se conoce como embrioblasto. El sufijo blasto significa primordio de, que va a producir A, básicamente. El embrioblasto es entonces el primordio del embrión. También se le conoce como la masa celular interna. En ese momento, este blastocisto necesita nutrientes, necesita crecer. Entonces, la zona pelúcida sufre un proceso de degeneración progresiva y finalmente desaparece. Después de un tiempo de flotar en el líquido uterino, ¿sí? El blastocisto crece y busca cómo implantarse. Se adhiere al epitelio endometrial, siempre por el polo embrionario, cosa que favorece una proliferación del trofoblasto, o sea, de la corona de células que están alrededor. Esa corona crea dos segmentos en el tiempo, uno en el cual diferenciar células es muy difícil y otro en el cual vemos claramente una corona de células. Entonces hemos llamado a esas dos partes el citotrofoblasto y el sincito o sincitiotrofoblasto. El sincitiotrofoblasto o sincito, como sin células, es básicamente una masa multinucleada en la cual no soy capaz de diferenciarlas, que empieza a indentarse hacia el endometrio, hace esto, se evagina buscando puntos de invasión en el endometrio. El citotrofoblasto se queda organizado alrededor del embrioblasto, ¿sí?, para formar la cara fetal de la placenta, mientras que el sincitio creará la cara materna de la placenta. En ese momento, ya sea el sexto día, ¿sí?, el sincitio ha creado unos procesos, esas indentaciones que se conocen como procesos filiformes, que se extienden a través del epitelio endometrial, invadiendo el tejido conectivo que encontramos en el endometrio. Varias enzimas liberadas en este espacio erosionarán y permitirán que se introduzca más todavía al endometrio estas digitaciones, estos procesos filiformes, ¿sí?, usualmente en la cara posterior del fondo uterino. Ahora, en este momento aparece una primera posibilidad de comunicación entre este blastocisto y la madre. El cuerpo lúteo, que es un cuerpo lúteo que ha estado trabajando sin información, recibe un feedback liberado por el sincitiotrofoblasto de una hormona que no existe en la mujer, a menos que haya un embarazo o una patología: gonadotrofina o gonadotropina coriónica humana, o HCG. La HCG, recordemos, es producida por el sincitiotrofoblasto, persiste hasta el cuarto mes. Eso hace que el cuerpo lúteo se convierta en un cuerpo lúteo gravídico y se inicie un tercer ciclo en los ciclos reproductores femeninos que se conoce como ciclo gestacional. Ahora, el sincitiotrofoblasto, esta masa multinucleada, se expande rápidamente. Como ya les dije, aquí no hay células diferenciadas, invade el endometrio, libera HCG. Importante de la HCG, únicamente la fracción beta es identificable del lado materno, en la sangre materna. ¿Listo? Y fíjense que no aparece sino hasta 10 días después de la fecundación. Es decir, una prueba de embarazo en sangre, una beta HCG en sangre cuantitativa, aparecería con un valor diferente a 0, más o menos hacia la segunda semana de embarazo. Y claramente, para que aparezca esta hormona en orina, la concentración debe ser mayor. Con la primera liberación no va a aparecer hormona en orina. Entonces, usualmente, nosotros consideramos que las pruebas en orina se positivizan hacia la tercera o cuarta semana de gestación, mientras que las pruebas en sangre se positivizan hacia la segunda semana. Importante tener eso en cuenta. Ahora, esta erosión que está haciendo el sincitiotrofoblasto hacia el endometrio termina formando unas lagunas en las cuales aparece sangre materna y secreciones de las glándulas uterinas, pilas. No se mezclan la sangre materna con la sangre fetal, que todavía ni siquiera existe.
simplemente aparecen unas lagunas en las cuales se puede empezar a producir un intercambio de nutrientes y de detritos entre las membranas del sitio trofoblasto, que va a formar la cara materna de la placenta, y estas lagunas con sangre materna. En ese momento definimos la aparición de la circulación útero-placentaria primitiva. Pilas útero-placentaria entre el útero y la placenta. Ahora, esta aparición, este cambio, facilita que empiecen a llevarse nutrientes al embrioblasto o al embrión. Ahora, en este punto hay una serie de definiciones importantes que debemos tener en cuenta. Primero, celoma extraembrionario. Es una cavidad que se forma en el mesodermo fuera del embrión y derivado del trofoblasto. Rodea al saco vitelino primitivo y a la cavidad amniótica, excepto en un punto donde el disco germinativo está pegado al trofoblasto, que lo conocemos como pedículo de fijación. El pedículo de fijación es el primordio del cordón umbilical. ¿Listo? Ahora, vellosidades coriónicas. ¿Se acuerdan el sincitio haciendo sus indentaciones hacia el endometrio? Entonces, las células del citotrofoblasto van a penetrar después el sincitio por proliferación local y van a producir unas columnas celulares que están rodeadas de sincitio. Entonces tenemos dedos, básicamente así, cito, y alrededor del cito tenemos así el sincitio. Esto de acá es lo que conocemos como vellosidad coriónica. Ahora, del otro lado de las vellosidades coriónicas que tenemos, la decidua. La decidua es el endometrio grávido o gravídico, es la capa funcional del endometrio o la capa funcional del útero en toda mujer gestante. Recordemos que parte de ese tejido también se desprende con la placenta durante el parto, en el alumbramiento específicamente. Saco uterino secundario, ¿recuerdan el primario? El secundario es una cavidad formada dentro del celoma extraembrionario por células endodérmicas. Vamos a ver esto más adelante. El celoma extraembrionario, importante, se expande y va a formar lo que conocemos como la cavidad coriónica. Es decir, tenemos un saco arriba del embrioblasto, un saco abajo del embrioblasto, y luego estos sacos este saco va a hacer esto, y el embrioblasto hace esto, se pliega. Se come el saco que está arriba y luego este termina de cerrarse. Importantísimo. Más adelante lo vamos a ver con calmita para que podamos entenderlo. Hacia la segunda semana inicia un periodo que conocemos como el episodio lacunar. Entonces el sincitio está invadiendo el endometrio, ¿sí? Forma las lagunas que ya les comenté antes. Eso llena de sangre y algo de la producción de las glándulas, donde aparecen entonces los sinusoides maternos, donde inicia la circulación útero-placentaria primitiva, y se empieza a dar un crecimiento localizado del citotrofoblasto. ¿Sí? En ese momento aparece lo que conocemos como vellosidades coriónicas primarias, ¿listo? O correspondientes al primer trimestre del embarazo. Eso es lo que veríamos nosotros en un embarazo normal. Ahora, súper importante. Si se dan cuenta que el blastocisto se enterró completamente en el endometrio y ustedes ven abajo, acá, una lámina de células que corresponde al endometrio. Ahora, en la punta donde el embrioblasto se metió, todo el blastocisto ingresó, quedó un huequito. Ese huequito tiene un tapón mucoso que cuando se culmina la implantación puede sangrar. Casualmente, ese sangrado corresponde, casi siempre, con el día correspondiente al de la menstruación usual de esta persona. De ahí que algunas personas mencionen que menstruan el primer mes de gestación. Realmente es falso. Este sangrado emula un sangrado muy pequeño menstrual, pero realmente lo que están viendo no es la eliminación de la decidua para reiniciar el ciclo, sino un pequeño sangrado producto de esta implantación que estamos viendo acá. ¿Listo? Ahora, después de eso, ¿recuerdan el saco vitelino secundario?
Miren la diferencia entre esta imagen en la que tenemos todo el revestimiento de sincitio acá y tenemos un disco en la mitad que se llama disco embrionario bilaminar, por cierto, con la siguiente imagen en la que queda el resto del saco vitelino hacia abajo, pegado, y luego un saco vitelino secundario saliendo de arriba. Vean esta imagen. ¿Listo? Ahora, recuerdan el pedículo de fijación, miren arriba y a la derecha donde dice tallo de conexión. Ese es el pedículo de fijación. Eso va a formar lo que conocemos como el cordón umbilical. Entonces vean que a medida que pasa el tiempo, las estructuras van tomando la forma de lo que nosotros en la cabeza entendemos como la placenta, el embrión y el cordón que conecta a ambas estructuras. En ese punto en el que aparece esto que acabo de mencionar, el disco embrionario bilaminar, cambiamos el nombre de ese disco, ¿sí? Y lo organizamos en dos capas. El epiblasto, que está en contacto con el amnios, producirá los amnioblastos, y el hipoblasto, que está en contacto con el saco vitelino. ¿Listo? El epiblasto y el hipoblasto, después de eso, desarrollarán un surco primitivo y una membrana bucofaríngea, es decir, básicamente dos firmas de qué queda en la parte cefálica y qué queda en la parte caudal, qué queda en la parte ventral y qué queda en la parte dorsal, de lo que va a ser el embrión. Eso básicamente reorganiza las células. A esos cambios, ¿sí?, se le agrega el primer pliegue que aparece justo alrededor del notch primitivo o del surco primitivo. Fíjense que se puede notar ahí, es identificable qué es craneal o cefálico y qué es caudal en la imagen. ¿Listo? Ahora, después de esto, inicia un proceso que se conoce como gastrulación, que luego va a llevar a lo que conocemos como morfogenia. En la gastrulación aparece una tercera capa germinativa y yo le cambio el nombre al epiblasto y al hipoblasto, ¿sí?, por el nombre de la capa germinativa correspondiente cuando se cambia el disco bilaminar a un disco trilaminar. Ahí ya hablamos de endodermo, de mesodermo y de ectodermo. Y de ahí viene el famoso listado del origen embrionario de los tejidos. ¿Listo? Más adelante revisaremos esto, pero recuerden que hay tejidos específicos derivados del ectodermo, específicos derivados del mesodermo y específicos derivados del endodermo. Ahora, en el siguiente video vamos a revisar los procesos de plegamiento del embrión. Quiero que los vean acá inicialmente para que se lleven una idea. Básicamente lo que encontramos es la aparición de una tercera capa germinativa entre el epiblasto y el hipoblasto. Entonces, el ectodermo empieza a plegarse de esta forma, apretando al otro adentro, ¿listo?, en posición cráneo-caudal o céfalo-caudal, y de la misma forma, de forma lateral. Pues fíjense que realmente terminamos incluyendo una serie de estructuras en la porción interna. A medida que el mesénquima intermedio se está diferenciando y produce el mesodermo como tal, estamos plegando las estructuras. Vamos a dejar canales adentro. Ahora, fíjense cómo tenemos acá estructuras espaciales dentro del embrión, como el ectodermo finaliza el cierre hacia craneal y caudal, y fíjense cómo termina, lo vamos a ver en la siguiente imagen, cómo termina por quedar todo el endodermo incluido completamente en la porción más interna y quedan una serie de láminas de tejido entre el endodermo y el ectodermo, sobre todo hacia la cara ventral, con este cierre que estamos haciendo en esta dirección. Véanlo acá, en este no es muy notorio, pero claro, a medida que el mesodermo paraxial empieza a crecer, pues el ectodermo empieza a deformarse, ¿cierto? Hasta que hacia la porción más superior se produce un groove completo, un hueco. Entonces claro, yo tengo dos cosas, crecen y se forma ese túnel de acá. A ese túnel le conocemos como tubo neural, y el tubo neural después se cierra solo y el epitelio queda pasando por afuera. Cuando queda pasando por afuera, ese mesodermo paraxial que estaba empujándolo del lado cambia de nombre y le decimos somita. ¿Listo?
que lo podemos ver en esta imagen. ¿Listo? Entonces, más adelante, en el siguiente video, hablaremos de esto en profundidad y luego abordaremos cada segmento del desarrollo de forma independiente. Muchas gracias, espero haber entendido.